eso de verdadero mensaje, no, el suyo también fue verdadero mensaje. Todo lo que sea de la palabra de Dios que tenga que ver con el Señor es un mensaje verdadero y gracias a Dios por ello. Vamos a tratar hoy un tema que es un tema bastante recurrente en nuestra vida, tiene que ver con el pecado. Recurrente porque el Señor ha perdonado nuestros pecados, pero seguimos todavía en esa lucha, ¿no? El pecado nos juega malas pasadas, nos hace cometer cosas que no agradan al Señor, que no agradan a las personas muchas veces, y lo estamos haciendo día tras día. Sin embargo, Dios es paciente y misericordioso. Así que en poco tiempo vamos a tratar de ver algo sobre el pecado y sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Muy bien. Tenemos que ir a una pequeña definición de pecado. ¿Se ha apagado esto? No funciona. Bueno, si no funciona no hay problema. Con que se vea en las pantallas grandes. Muy bien. Una pequeña definición, una definición muy sencilla. ¿Qué es pecado? Pecado simplemente lo describe la Biblia como transgresión o desobediencia a la ley de Dios y rebelión contra Dios. O sea, desobedecer a Dios y rebelarse contra Dios, eso es pecado. Así de simple. Entonces, todo lo que sea una desobediencia, por pequeña que sea, eso es pecado. Todo aquello que sea una actitud, por pequeña que sea, de que yo quiero resolver mis problemas y estoy haciendo a un lado a Dios, es pecado porque me estoy rebelando contra Él, de una manera pasiva, de una manera inconsciente tal vez. Eso es lo que dice 1 Juan 3:4, que el pecado es toda rebelión contra Dios. Ahora, ¿dónde se originó todo? Se originó en Lucifer, que más adelante su nombre fue cambiado por Satanás, y quien deseó ser semejante al Altísimo. Él era un ser creado por Dios con muchas prerrogativas. Era en belleza, en poder, en rango, en todo. Era algo muy especial. Pero llegó un momento donde se ensoberbeció contra Dios y quiso ser igual a Dios. Y al hacerse igual a Dios, eso fue su caída. En el pasaje que está ahí, que no lo vamos a ver en Isaías, dice que Lucifer fue lanzado, sacado del cielo. ¿Y por qué fue eso? Porque trató de hacerse igual a Dios y no podemos hacernos igual a Dios. Y a veces tal vez no decimos, Señor, yo soy igual que tú, no decimos eso. Pero cuando yo hago las cosas a mi manera, yo le estoy diciendo a Dios como yo decido. Satanás trajo el pecado a la raza humana, lo sabemos, en el jardín del Edén, con Adán y Eva. Y comenzó el pecado con esa seducción que Satanás le presentó, que no vamos a ver mucho de eso hoy, pero lo quiero dejar ahí porque en otra ocasión lo vamos a retomar. Y la seducción fue, seréis como Dios. Ah, qué interesante. Podréis conocer el bien y el mal, seréis como Él. Ah, y qué mejor ser como Dios, pensaron ellos y desobedecieron a Dios. Y ahí entró el pecado. Adán y Eva entonces cayeron en la trampa que Satanás les estaba tendiendo contra ellos. Y ellos se rebelaron contra Dios, contra sus mandamientos. Y a partir de ese momento, entonces el pecado pasó a toda la raza humana. El pecado entró en ellos y todos los descendientes de ellos nacerían con el pecado. Así que el pecado se trasladó a toda la raza humana. Es parte de la historia del pecado. Pero, ¿cómo era el hombre antes del pecado? El hombre antes del pecado, tenemos que ir a un pasaje del Nuevo Testamento para conocer un poquito cómo era el hombre en ese tiempo. Y dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo vuestro ser. El apóstol Pablo está hablando de todo el ser, todo lo que somos, y lo está dividiendo en tres: espíritu, alma y cuerpo. Aunque hay algunas personas que piensan que solo son dos partes,
Pero hay varios pasajes que nos hablan de que espíritu, alma y cuerpo. Eso somos. Bueno, no vamos a entrar en esa discusión teológica. Pero ¿qué pasó con eso? Bueno, tenemos que entender qué es el espíritu, qué es el alma, qué es el cuerpo. El espíritu es la parte más profunda de nuestro ser, por medio de la cual nosotros podemos entrar en contacto con Dios. El espíritu es el que nos conecta con Dios, el que nos hace experimentar la presencia de Dios, el que nos hace interactuar con Dios. El espíritu, si el espíritu no está vivo, no podemos hablar con Dios, no podemos tener contacto con Dios. Por muchas religiones, las religiones no contactan con Dios. Así que el espíritu es esa parte que nos conecta con Dios. ¿Y el alma qué es? El alma es nuestra personalidad. El alma tiene que ver con lo que pensamos, con lo que razonamos, con las emociones que experimentamos, la capacidad que tenemos para elegir, para tomar decisiones. El alma está ligada a esa parte que nos hace diferente a los animales, que nosotros los seres humanos somos los únicos en el reino creado por Dios que podemos pensar y razonar de nosotros mismos, preguntarnos a nosotros mismos, vernos a nosotros mismos. Ese es el alma. Y el cuerpo, obviamente, contacta con todas las cosas que son tangibles. Para eso está nuestro cuerpo, a través de los 5 sentidos que tenemos. Los 5 sentidos nos ayudan a percibir todo ese mundo material. Eso es el cuerpo. Es visible, obviamente, nos miramos todos. Es externo. Y el cuerpo es el que contiene el alma y el espíritu. ¿Pero qué pasó con todo eso al principio? Pues al principio todo era armonía. El espíritu estaba bien. Antes de la entrada del pecado, Dios creó al hombre con espíritu y por lo tanto el hombre podía hablar con Dios. Y Dios hablaba, de hecho, con ellos. Conversaba con ellos. Ellos escuchaban la voz. Algo que quisiéramos ahora, ¿verdad? Que cuando le decimos al Señor, Señor, ¿qué hago en esta situación? Y queremos escuchar una voz que nos diga, haz esto. Pero el pecado ha interrumpido todo eso. Pero antes del pecado, el hombre podía tener una comunión con Dios muy especial. Ese era el espíritu. Su alma, su personalidad estaba de acuerdo al espíritu. No hacía nada incorrecto, no pensaba nada malo. Tan era así que no pensaba nada malo que Adán podía ver a su mujer sin ropa, desnuda, y no causaba ningún problema. El pecado no había entrado todavía. Y el cuerpo estaba condicionado a hacer cosas buenas. Los 5 sentidos que tenían ellos, porque así los creó el Señor, eran empleados de alguna manera, de manera correcta. Así que ha de haber sido una experiencia maravillosa antes de la entrada del pecado para Adán y Eva en su relación con Dios. Muy especial. Pero lamentablemente muy pronto la cosa cambió. Muy pronto las consecuencias del pecado pecaron y las consecuencias del pecado se hicieron visibles entonces. Y aquí cambian, hasta los colores cambian de esos círculos que están ahí. El espíritu, el alma y el cuerpo. Sigue el espíritu, el alma y el cuerpo. El pecado no ha destruido eso. Ahí está, en todos los seres humanos hay espíritu, alma y cuerpo. Pero, ¿cuál es la diferencia? El pecado vino a distorsionar, a afectar todo esto. Y por el pecado, dice Pablo en Romanos 5:12, y por el pecado la muerte. Por el pecado vino la muerte. Y así la muerte pasó a todas las personas. ¿Qué produjo el pecado? La muerte espiritual. Y la muerte espiritual, Dios lo advirtió y le dijo, el día que comiereis de este árbol, el día que me desobedeciereis, el día que quieran ser igual que yo, dijo Dios. No dijo esas palabras, pero la idea es esa. Entonces ustedes morirán. El día que comas de este árbol, morirás. Y morirás no solo físicamente, y murió físicamente el hombre, sino la muerte era espiritual. Quedaba incapacitado el hombre ahora para comunicarse con Dios. Sin una gracia especial de Dios de revivir ese espíritu, el hombre está sin contacto con Dios. Busca a Dios por religiones, por ídolos, por esto, por el otro, o no buscando nada, pero no puede entender eso. Porque su espíritu está muerto. La muerte ha llegado.
Y por eso es que a veces decimos con algunas personas que no entiende, que le he hablado tanto tiempo, que le he hablado años, que ha visto la mano del Señor, que ha visto la misericordia de Dios. ¿Cómo es que no pueden entender que están en peligro? ¿Cómo es que no pueden? No pueden entenderlo. No pueden entenderlo. Aunque los sentemos a todos aquí y que se les predique, si el Señor no toca su corazón, si no revive ese espíritu, ellos están incapaces de poder entender y entrar en contacto con Dios. Así quedó el ser humano. ¿Y qué pasó con el alma y con el cuerpo? Pues quedaron afectados por el pecado. Quedaron tan dañados por el pecado que aún las consecuencias las sufrimos nosotros ahora. El alma, por supuesto, esa personalidad quedó afectada en el hombre. Y ahora entonces su forma de pensar, de razonar, la toma de decisiones, todo entonces estaba condicionado a un espíritu que estaba muerto. Y eso es exactamente lo que pasa hoy. Una persona que no conoce al Señor, cuyo espíritu está muerto, porque Pablo dijo eso cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no es capaz entonces de razonar correctamente. Algunas cosas sí puede razonarlas, pero no puede tener ese razonamiento, esa búsqueda de las cosas buenas, esa bondad, ese apoyo, ese amor. No puede tenerlo. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto. Así que el alma quedó afectada. ¿Y el cuerpo quedó afectado? Por supuesto. El cuerpo quedó afectado. El alma dice, el alma, el corazón. Cuando se utiliza en la Biblia, la palabra corazón está muy ligado con lo que es el alma. Y por eso dice en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones y todos los pecados salen de ahí. No es lo que entra en el hombre, dijo el Señor, lo que lo contamina, sino es lo que hay en el corazón. Y está hablando del alma. Un alma sin redimir es un alma que de ahí sale todo lo malo. El problema no está en lo que vemos necesariamente, aunque sí influye, pero no está en lo que tocamos, no está en lo que percibimos. El problema está aquí. Si estamos cayendo en una tendencia en una conducta incorrecta, es porque el problema está aquí. Y por supuesto, el cuerpo obedece lo que le dice el alma. Si vienen sus pensamientos y le dice, mira lo que no debes ver, el cuerpo feliz de la vida y mira lo que no debe ver. Piensa lo que no debes pensar, toca lo que no debes tocar, escucha lo que no debes escuchar, prueba lo que no debes probar. Lo hace, ¿por qué? Porque el cuerpo obedece, esta carne, esto material, obedece a lo que viene desde adentro. Y esa es la condición, esa es la situación. Los designios de la carne, dijo Pablo, son enemistad contra Dios y no se sujetan a la ley de Dios y no pueden sujetarse a la ley de Dios. Son enemistad contra Dios. La carne está en enemistad contra Dios. Ahora, esa fue la situación que quedó el ser humano cuando entró el pecado. Pero, ¿será que así estamos nosotros ahora todavía? Yo creo que tenemos que ver entonces ahora la obra de Cristo. A todo esto que pasó, esta catástrofe, por decirlo así, viene ahora la obra de Cristo. Él viene y muere en la cruz, entrega su vida, derrama su sangre para darnos una oportunidad de perdón. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Dice Efesios 2:1, Él os dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Ese espíritu que estaba muerto, ahora le dio vida. ¿Por qué ahora podemos hablar con Dios? ¿Por qué creemos? Porque no estamos locos a decirle, Señor, yo creo que ahí está. Creo que Dios me escucha. Creo que Dios me va a ayudar, que Dios va a hacer su voluntad en mí. ¿Por qué creo todo eso? Esto no es superstición, esto es verdad. Hablamos con Dios, no estamos locos. ¿Por qué? Porque ahora estábamos muertos y ahora estamos vivos. Nos dio vida. Revivió nuestro espíritu, nuestra capacidad de comunicarnos con Dios, y por eso es que buscamos a Dios. Una característica de una persona que de verdad ha entendido el Evangelio, que de verdad ha hecho su decisión por el Señor, no que tenga una Biblia, no que asista a una iglesia, no que tiene una religión, no que tiene un amigo que es creyente o un padre, no. Una persona que de verdad ha entregado su vida al Señor es una persona que se deleita en Dios.
porque su espíritu está vivo. Ya no es aquello de que, ay Señor. Aunque hay que luchar con la carne a veces, ¿no es cierto? Si tenemos que leer la Biblia, ¿no es cierto? Que justamente cuando vas a leer la Biblia, pues le da sueño. O cuando va a orar le da sueño. O vienen y le ponen un obstáculo. O vienen y le llaman por teléfono. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar. Pero nos deleitamos en Dios. El creyente verdadero se deleita en Dios. Y no solo en la iglesia el domingo, todos los días. Pero ¿qué más pasó? El Espíritu ahora está vivo en nosotros y podemos hablar con Dios, tener ese contacto con Dios, ver la mano de Dios. Esa es la capacidad de poder ver cómo Dios obra en nuestra vida hasta en las cosas pequeñas. Y esto no es casualidad, porque a veces decimos, ¿qué casualidad? Hay detalles tan pequeños que uno se los pone a la casualidad. Como cuando usted va deprisa a algún lugar y va conduciendo su auto y le dice, Señor, por favor que encuentre dónde aparcarlo porque me urge llegar. Y justo hay un lugar donde aparcar y usted dice, ¿a qué casualidad? No es casualidad, Dios está ahí. Y el Espíritu nos hace ver, entender que Dios está actuando en las cosas pequeñas y en las cosas grandes en nuestra vida. Pero ¿qué más ha hecho Cristo? Dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo de buen nombre, continúa el versículo, en esto pensad. O sea, la capacidad del alma para poder pensar cosas buenas ahora está en nosotros. Cuando no estábamos regenerados, cuando todavía nuestro espíritu estaba muerto, éramos capaces de pensar solo cosas malas. Pero ahora no, ahora somos capaces de pensar. Y Pablo exhorta, piensen en esto piensen en estas cosas buenas. Porque el alma tiene capacidad ahora, cuando nuestro espíritu está vivo, estamos en contacto con Dios, también nuestra alma es capaz de pensar en cosas buenas. ¿Por qué pensar en cosas malas? Luego dice Pablo en Romanos 6:19, antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza. Ofrézcanos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. También el cuerpo, así como es capaz de hacer alguna cosa mala, también el cuerpo ahora está capacitado por lo que hay dentro de nosotros, por ese contacto con Dios, por ese creerle a su palabra. Eso se transmite al alma y eso se transmite al cuerpo. Ahora nuestro cuerpo podemos emplearlo para bien o para mal. Ahora, cuando el Señor vino y nos salvó y nos dio vida y nos regeneró y nos dio esa vida, el espíritu revivió, estaba muerto, ahora está vivo. Pero el alma y el cuerpo no fueron cambiados necesariamente por el momento, totalmente. Están influenciados por algo que está adentro, pero si eso que está adentro no es fuerte en nuestra vida, el alma y el cuerpo se van por el pecado. Y de hecho se van por el pecado. Porque no estamos fuertes espiritualmente. Nuestro espíritu no está en contacto con Dios. Y entonces actuamos de una manera, pues como actúa el mundo muchas veces. Aunque hay una restricción, el espíritu nos dice, nos convence, nos dice si estamos cometiendo errores. Pero a veces le hacemos caso omiso al espíritu. Pero el alma y el cuerpo son capaces de pecar todavía. Porque la redención absoluta vendrá cuando el Señor venga y nos lleve a su presencia. Entonces sí, esto material, esto carnal, el alma afectada por el pecado, todo eso será cambiado en perfección. Y entonces ya, ahí sí, con el Señor no habrá ni un atisbo de pecado. Seremos transformados. Pero mientras estamos aquí, no, tenemos esa lucha. Y es la lucha que tenemos entre la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. No porque las dos estén en un mismo lugar. En el centro de nuestra vida solo hay una nueva naturaleza. Y la carne y el espíritu no son como dos perritos que están peleando dentro de nosotros a ver quién gana. El espíritu es puro en los creyentes. El problema con el alma y con el cuerpo es que estamos tan habituados a pecar. El pecado nos dejó tan condicionados a pecar que ya hacemos el pecado por inercia, lo hacemos.
Y lo hacemos por inercia. Es porque la condición, el pecado nos condicionó. El pecado nos dejó dañados. De tal manera que vemos y empleamos nuestros 5 sentidos de manera incorrecta. Pero lo hacemos por eso. Pero nuestro espíritu es puro. Y dentro de donde está el Espíritu, y ahí es donde está el Espíritu Santo, no puede estar el pecado ahí. Así que el problema no lo tenemos en el espíritu. El problema lo tenemos en el alma, en el cuerpo, que han quedado afectados y condicionados por el pecado. Esa es nuestra lucha de cada día. Otro día vamos a ver más sobre esto. Ahora, la nueva vida en Cristo es una vida de verdad interesante. Trae una serie de beneficios en nuestra vida. Y esa serie de beneficios que trae la nueva vida en Cristo, cuando Él vino y nos regeneró, cuando Él vino y nos dio nueva vida, que todo eso se transmite en la forma en que vivimos, que pensamos y nos relacionamos con el mundo. Esa es la diferencia. Un creyente va a pensar diferente, va a relacionarse diferente con las personas, va a vivir de manera diferente. O sea, un creyente se espera que no sea igual como actúan los demás. ¿Cuáles son entonces algunos de los beneficios? Solamente voy a mencionar 3 en forma rápida. Uno de ellos es la justificación. Cuando el Señor vino y nos dio vida, nos justificó. ¿Y por qué creemos que esto es cierto? Lo creemos porque Él me dio nueva vida. Él cambió mi interior. Él revivió mi espíritu. Y yo creo que el Señor nos ha justificado. ¿Y qué es la justificación? Somos perdonados por el Señor y declarados justos. O sea, el Señor ha perdonado todos nuestros pecados. Y de verdad que no tenemos necesidad de estarle pidiendo cada día al Señor, perdóname, Señor, por lo que hice, perdóname por lo otro. En un sentido de arrepentimiento, sí, vale. Me arrepiento por lo que hice, por lo que pensé, por lo que dije, por esto, por el otro. Pero el Señor ha perdonado todos nuestros pecados. Y si ha perdonado todos nuestros pecados, cuando el Señor venga, seguro que nos iremos con Él. Los verdaderos creyentes, nos iremos con Él. Si el pecado nos condicionara, ¿cuántos estarían bien con el Señor a la hora de que Él venga? A saber. Y si por un pecado no entraríamos al cielo, pues yo creo que el Señor no se llevaría a nadie. Pero no, Él ha perdonado todo, nos ha justificado. Es una declaración oficial, legal, de que somos justos, sin pecado. Y por eso es que el Señor nos ha salvado. Y pase lo que pase, nadie nos va a quitar eso. Ahora, cometemos pecados en nuestro paso por esta tierra. Y debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Pero ya no en el sentido de como que Dios me está perdonando todos los días. Él hizo un perdón por mis pecados pasados, presentes y futuros. Todo está perdonado. Pero eso no es tan fácil. Dice Pablo en Romanos 5:1, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la justificación podemos tener paz con Dios. No estamos peleando con Dios. Dios no está peleando con nosotros. Tenemos armonía, tenemos acceso hasta el trono de la gracia de Dios. Dios no está lejos de nosotros. Dios no está por allá lejos en la China. Dios está aquí con nosotros y más cerca. Con cada creyente Dios está. Porque hemos sido justificados y tenemos paz para con Dios. Es una bendición eso, ¿no crees que es una tremenda bendición eso? Y nos da tranquilidad de saber de que cuando el Señor venga, el Señor no quiere creyentes perfectos porque no nos llevaría a nadie, ninguno somos perfectos. Pero sí nos va a llevar, ¿por qué? Porque Él nos ha perdonado todo, nos ha justificado, ha declarado legalmente, sin pecado, perdonado. ¿Quién llevó eso? Jesucristo en la cruz llevó todo mi pecado. Adopción. Somos hijos de Dios. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Por su propia voluntad. Él nos ha adoptado como sus hijos. Y si somos sus hijos, ¿qué mayor amor tiene Dios para con sus hijos?
Es que este es un deleite, es como dice alguna persona, esto es una pasada, una experiencia increíble. Somos hijos de Dios. No somos hijos de un rey de aquí de esta tierra, por poderoso que sea. No somos hijos de Dios, porque Él nos ha adoptado. Y si nos ha adoptado como sus hijos, entonces también tenemos todas las prerrogativas, todas las bendiciones que un hijo tiene. O sea, Dios nos dice, bueno, hijos adoptados por aquí, los hijos legítimos por acá. No, sí, todos somos adoptados. Pero es una bendición de saber que Dios es nuestro Padre y que podemos orar al Padre y decirle, Padre, decirle, Señor, somos sus hijos y tenemos acceso a Él. ¿Acaso un padre le dice a un hijo, mira, no, haz una cita para hablar conmigo? Y ahora tengo mi agenda un poco llena, así que dentro de 3 días te doy una cita para que hables conmigo. No, Dios está dispuesto a escucharnos porque somos sus hijos. Qué bendición esto. Regeneración, la última. Nacer de nuevo. Nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. La regeneración, el nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo. Y tan hemos nacido de nuevo es que el Señor ha quitado esa venda que teníamos en nuestros ojos y ahora podemos ver. Antes no veíamos, espiritualmente no veíamos. Yo no sé si todos han tenido esa experiencia, espero que la mayoría, tal vez todos, de que antes no entendíamos cosas que después de creer en el Señor, después de que el Señor nos salvó, entonces como que Él quitó una venda de nuestros ojos y me doy cuenta, así es esto. Ya les he comentado que en mi caso fue tan así, que teníamos muchas imágenes, muchos crucifijos en casa, muchas figuras, muchas pinturas y de todo eso había. No éramos creyentes. Pero cuando el Señor vino y me quitó esa venda de los ojos, ese crucifijo, uno que me estoy recordando ahora, que me regalaron para mis 15 años, un crucifijo así de yeso, bastante grande, y entonces ese lo tenía. Yo jamás hubiese tocado eso para hacerle daño. Lo ponía con cuidado en algún lugar, como que tenía consideración. Pero cuando el Señor quitó la venda de mis ojos, fue algo literalmente, darme cuenta, pero si este es un trozo de yeso y no vale nada. Y tuve el suficiente valor y con gozo lo hice de agarrar una hacha pequeña que mi madre tenía en la cocina para partir hueso y todo. Agarré esa hacha y en un pozo que había en casa empecé a descabezarlo y lo agarré y todo, los quebré, rompí todas las imágenes en bulto y en papel y en todo, limpié todo. No me dio ningún remordimiento ni una cosa, ay, ¿qué me va a pasar? No, Dios quitó, me hizo nacer de nuevo y Él nos ha hecho nacer de nuevo. Ahora podemos ver las cosas como de verdad, como son las cosas. Así que hermanos, aprovechemos todo eso. El pecado nos había dañado y nos tenía esclavizados, pero el Señor ha venido a hacer una obra en nosotros muy especial, pero vivamos, pero nuestro cuerpo y nuestra alma todavía se van a revelar y nos va a costar todavía. Pero cuando lo del fondo está bien, es más fácil de neutralizar lo de fuera. Pero si lo del fondo no está bien, entonces cualquier cosa nos va a llevar a ofender al Señor. Termino con este pasaje, un pasaje muy, muy conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura, ha nacido de nuevo, tiene vida. Y todo lo pasado pasó. La forma de vivir de antes, cuando no conocía al Señor, eso se queda. Aquí el Señor hace cosas nuevas en nosotros. Y está haciéndolas. Y no termina de hacer cosas nuevas. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos creciendo, siempre estamos en ese proceso, porque es un proceso de toda la vida. Pero tomamos este versículo como un versículo lema para nosotros. Si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Y todo lo viejo debe quedar atrás. Y cuando digo todo lo viejo, todo aquello que nos cause problema, todo aquello que me dé algún problema. Mi vida antigua se queda. A mí me gustaba esto, ya se queda. Era muy aficionado a esto, pero me causaba problemas. Porque a veces las cosas que en sí no es malo lo que podemos hacer, pero puede ser que eso me lleve a hacer cosas, aunque sea de pensamiento. Pero dice, todas las cosas viejas pasaron. Y aquí el Señor quiere hacer todas las cosas nuevas en nuestra vida. Y demos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Pero la pregunta, con todo lo que Él ha hecho, termino con esta pregunta, con todo lo que Él ha hecho en nosotros, ¿por qué pecamos todavía? ¿Por qué estamos cayendo en el pecado? No hay nadie aquí, ninguno de los que estamos aquí, que pueda decir, yo no peco. Y algunos pueden que están en situaciones
atrapados por el pecado en algún área. ¿Por qué pecamos? Si el Señor ha hecho eso, si soy nueva persona, si Él ha hecho una obra especial, le ha dado vida a mi espíritu, ¿por qué pecamos todavía? Eso no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver después. Quedémonos con esa pregunta. ¿Por qué pecamos todavía si el Señor ha hecho una obra especial en nosotros? Oremos. Señor, este es un tema que deberíamos saberlo, pero siempre estamos aprendiendo. Pero es verdad, Señor, que cuando tú nos salvaste, nos diste vida, cuando estábamos muertos espiritualmente, somos nuevas criaturas. Y todo lo antiguo tiene que quedar atrás. Y tenemos que proyectarnos, Señor, hacia cosas buenas, cosas nuevas, nuevos propósitos, nuevas metas. Tenemos una lucha, Señor. Y no entendemos por qué todavía pecamos si tú has hecho una obra especial en nuestro espíritu y nos has dado vida. Tu palabra tiene mucho que decir. Vamos a esperar un poco para estudiar ese tema. Ayúdanos a vivir esa nueva vida, Señor. De verdad, que otros vean una diferencia en nuestra manera de pensar, de actuar, de comer, de ser, de todo, Señor. Ponemos en tus manos cada uno de nosotros nuestras vidas y pedimos, Señor, tu ayuda para que podamos vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Quería conectar un poquito esto con la Santa Cena que tendremos ahora. Y recordar que el Señor hizo todo eso por nosotros. El perdón de nuestros pecados, cuando Él perdonó todos y nos declaró justificados, fue porque Él murió en la cruz. Si Él no viene a morir en la cruz, si no da su vida, y al Señor nadie le quitó la vida, Él la entregó voluntariamente. Nadie le hizo derramar su sangre, Él hizo que derramaran su sangre. O sea, todo estaba controlado por Él, todo fue por amor. Él sufrió por amor, llevó nuestros pecados en la cruz. Y se cumple que todo aquel que en Él crea no se pierde, sino que tiene vida eterna. Pero eso pasó porque Él hizo un sacrificio por nosotros y nos mandó a recordarlo, como ya lo hemos dicho tantas veces. Esto es un recordatorio. El pan que comemos en sí, el pan no es lo que trae bendición, ni la copa que bebemos, sino el hecho de que estemos recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Y Él lo dejó de una forma tangible. Pudiera haber dejado tal vez el Señor, mire, que no haya una santa cena, sino solamente que de vez en cuando ustedes se reúnen y recuerden lo que ha hecho por ustedes. Pero nosotros, el Señor sabe que somos olvidadizos. Y por eso lo dejó, que lo hiciéramos de una forma muy tangible, para que nos recuerde lo que hizo por nosotros. Que no nos olvidemos que entregó su vida y que derramó su sangre por cada uno de nosotros. Así que vamos a tomar la mesa del Señor como un recordatorio. Y todos los que van a tomar la Santa Cena hoy pueden entonces pasar, por favor, y tomar su pan y su copa, regresar a su lugar, nos quedamos de pie con el pan y la copa y vamos a continuar entonces con lo que hacemos en la Santa Cena. Así que pueden pasar adelante. Primera de Corintios 11, 23, 26 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan, mis hermanos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anuncia. Tomemos, bebemos. Oremos, mis queridos hermanos. Bendito Dios, Señor de los cielos, gracias, Padre amado, porque podemos estar, Señor, recordando este maravilloso evangelio, Señor.
en nuestras vidas, Padre Santo. Gracias, Padre, por ese infinito amor y esa infinita misericordia hacia nosotros. Gracias, Cristo Jesús, por esa obediencia al Padre y ese señorío en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos, Señor, este hermoso evangelio, Señor, y por permitir recordarlo, Señor, con esta cena del Señor. En Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén. Bueno, estamos llegando al final de la reunión de este día domingo. Me anuncian que Nelly ha programado para esta semana la célula en su casa. Estará por confirmar el día y la hora. Me imagino que se hace los martes o jueves de Darío. ¿El viernes? Vale, entonces el que quiera asistir a la célula que se llevará a cabo el día viernes a las 7 de la tarde en casa de Nelly, pues ahora en el momento del café y del kuchen puede contactarse con ella, que está cordialmente invitado. Sí, mi hermana Nelly Villena. Sí. Entonces el que quiera asistir, pues confirme la asistencia. Muchas veces por situación de espacio hay que organizarse con sillas y eso, entonces anticípele que va a llegar el día viernes a la célula. Ahora pues vamos a participar también del café y el kuchen, que lo hacemos todos los domingos. Entonces quedamos despedidos y les esperamos la próxima semana. Bendiciones para todos y ya nos hemos deseado un feliz año, y que como hijos de Dios que somos, según el mensaje que el pastor nos ha dado, somos adoptados por Jesucristo. Pues el Señor está tan pendiente de nosotros que también sabe que necesitamos de un café y de un kuchen para también compartir entre hermanos. Es algo tan sencillo como eso, que el Señor aún sabe que eso necesitamos. Y nosotros no nos damos cuenta, pensamos que es que esta semana le tocó a la hermana esta y a la otra hermana y ellas trajeron el kuchen, ¿no? Pero ¿quién provee de ese dinero para que estos hermanos, y de ese esfuerzo que hacen ellas también para preparar el café y para que todo esté listo y nosotros vayamos y nos servimos simplemente? Pues también es Dios el que está pendiente de eso. Quedan despedidos y bendiciones durante toda la semana.